el mundo lo ve, ¿no? Y es como la pasarela, lo más relevante, ¿no? Que hay en el país, ¿no? A nivel de proyectos de interiorismo y el mayor escaparate, como es Casa Decor. Yo viviendo en Ibiza y tú habiendo vivido también muchísimo tiempo en Ibiza, lo que representaba traer esa parte de la isla a Casa Decor. Un poco contrapeso con ese material pesado que es la piedra y demás, empezamos a seleccionar pues textiles, elementos metálicos que un poco equilibraran el conjunto. Fue fundamental la colaboración de Suministros Ibiza en este punto, ¿no? Sí. De cómo una idea, ¿no? un poco abstracta, confiaron en nuestra visión. Nunca pensamos que íbamos a ganar ningún premio. No me lo creía, ¿no? O sea, me quedé como súper sorprendido. Pues mirabais, yo miraba para atrás, era como, vamos, vamos. Claro. Y vosotros os mirabais y no. Era como, pero somos nosotros. La gente decía, ¿cómo esto tan bonito, tan estético, normalmente acaba en desecho? Creo que sorprendía todavía más esa doble visión de algo que parece especialmente escogido, pero sobre algo que se iba a desechar. You, Espacios que Hablan, es un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores con foco en hoteles y restauración. Cada mes, un episodio nuevo con una personalidad del sector. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Espacios que Hablan, programa especializado en diseño de interiores, donde junto con profesionales del sector profundizaremos en temas relacionados con la restauración y el diseño hotelero. Soy Laura Huerta, directora de You Interior Design. Bienvenidos. Antonio Guillamón y Laura Pérez, hoy nuestros invitados súper especiales que me hace muchísima ilusión de nuestro equipo. Laura Pérez es del equipo de Madrid, interiorista senior, y Antonio Guillamón de nuestro equipo de Ibiza. Contarnos un poquito vuestra trayectoria hasta llegar a You Interior Design. Pues bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. Después de terminar la universidad me fui fuera a España. Sí que me di cuenta de que empezaba a despertar en mí como un especial interés por el interiorismo, en concreto los hoteles, que también lo hice como proyecto final de carrera. Y al volver a España pues empecé a buscar un poquito ese camino. Llegué a España y trabajé para otra empresa ya especializada en hoteles y luego acabé ya en Urcoisa, especialmente en You Interior Design, en el departamento de interiorismo, donde hacemos pues sobre todo hoteles y proyectos de gran envergadura. Y Antonio, en tu caso, ¿cómo fue? Pues en mi caso yo estudié un grado de diseño de interiores y luego hice un máster en una empresa de infografía de diseño 3D, el cual estaba dedicado al tema de interiorismo. Y la verdad es que de ahí partí o sea, como que me quedé en este mundo del interiorismo, del diseño, de la creatividad, porque antes de estudiar diseño de interiores había estudiado diseño gráfico. Por tanto, siempre he sido bastante creativo y la vida me llevó todo el tiempo con el diseño de interiores. Empecé al diseño de clubs de discotecas bastante conocidas y hacer hoteles. Y ya entré a trabajar a You, luego viajé para conocer un poco, bueno, mis inquietudes que tengo y he trabajado en otras empresas y al final volví otra vez a You Interior Te Design. volvimos a rescatar, ¿no? Sí, 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 sí. Volví. Fenomenal. Bueno, pues hoy nuestro programa va a estar orientado a algo que, bueno, como interioristas, todo el mundo lo ve, ¿no? Y es como la pasarela, es lo más relevante, ¿no? Que hay en el país, ¿no? A nivel de proyectos de interiorismo y el mayor escaparate, que todos cuando estamos estudiando interiorismo, arquitectura y nos interesamos por el sector, empezamos a ver, ¿no? Y vemos a aquellas personas más destacadas, ¿no? Como es Casa Decor. En You Interior Design hemos participado en 3 ocasiones y cada año se intenta que diferentes miembros del equipo participen aparte de la cara visible, porque bueno, es un
logro, ¿no? A nivel personal, aparte de como equipo, el participar. ¿Cómo habéis vivido vosotros, tanto tú, Antonio, en esta primera ocasión, como tú, Laura, como segunda vez participando en Casa de Cor? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo vivisteis el momento en el que os dije, además con tan poco espacio de tiempo que íbamos a tener para el desarrollo del proyecto, que ibais a poder participar en este evento tan destacado? Pues la verdad es que fue un momento especial y lo recuerdo con un poco de nerviosismo. Fue un reto importante porque, como dices, nos pilló en un momento como con muchos proyectos donde a lo mejor de primeras no íbamos a tener todo el tiempo deseado para dedicarle pues a Casa de Cor, que al final pues es una plataforma muy grande, que tiene mucha importancia y donde pues quieres dar siempre lo mejor. Y fue como un poco así de nerviosismo al principio, pero luego la verdad es que súper agradecida por la oportunidad y bueno, la verdad es que hicimos muy buen equipo y yo creo que fue bastante fácil a pesar de que las circunstancias a priori no eran las ideales, pero yo creo que lo disfrutamos. Fue un proyecto que fue un placer participar en él, la verdad. Sí, la verdad es que fluyó desde lo inesperado, desde recibir la noticia de que había que trabajar en este proyecto y fue bueno, o sea, aparte de un shock de nerviosismo, de decir, wow, o sea, yo estudiando, o sea, nos daban las entradas para venir, yo soy de Alicante, y nos daban las entradas pues para ir a Casa de Cor. Y siempre veíamos, no sé, arquitectos interioristas de renombre, que yo los estudié y tener la oportunidad de que el stand de You estuviera cerca de ellos, Bueno, para mí fue una pasada. de ser uno de ellos. Bueno, ser uno de ellos, ser uno de ellos. Y la verdad es que para mí, bueno, me motivó muchísimo. Si yo ya amo este trabajo y la profesión, es como más, o sea, es como más... Bueno, siempre además requiere un punto extra, ¿no? De esfuerzo, si ya en sí la profesión y las fechas de entrega que tenemos, que normalmente son bastante exigentes, em, el participar es un esfuerzo personal porque la mitad de las veces, bueno, pues lo tenemos que hacer en tiempo extra porque hay que llevar los proyectos que llevamos más el llevar Casa de Cor, que al final es muy exigente porque es, bueno, es un escaparate, ¿no? Donde vamos a mostrar toda la creatividad del estudio, ¿no? Aparte nos da la oportunidad de hacer algo más conceptual. Normalmente nosotros especialmente que estamos muy orientados al mundo hotelero y tiene esa parte operacional y funcional tan sumamente importante que imprimimos en todos nuestros proyectos, en esta ocasión es donde te permite esa libertad de explorar aspectos más creativos, ¿no? Puesto que es una exposición efímera y se vende a nivel conceptual. Y podemos explorar, bueno, pues un poco más lo que sería un estilo dentro del estudio, cosa que como estudio de interiorismo You está orientado al diseño hotelero, es decir, que nos adaptamos a cada uno de los proyectos, pero sí que es verdad que con los años hemos ido desarrollando un estilo que sí que es donde más se puede ver es en el propio Casa de Cor. Que pese a las tendencias y demás, mantenemos, ¿no? De manera sutil, aunque cada año la inspiración sea totalmente diferente. En esta ocasión fue un honor que el Suministros Ibiza, con la marca La Piedra de Ibiza, nos propusiera para realizarles el espacio, en el cual, bueno, pues nos dio total libertad. Pudimos elegir el espacio que era bastante agradecido y en dimensiones, y nos puso como requisito el uso de la piedra de Ibiza. ¿Cómo fue el reto de utilizar como elemento principal en un espacio que está protegido y que está protegido para el peso, el uso principal de la piedra? ¿Cómo lo vivisteis? Pues, a ver, añadiendo a todo lo que has dicho y resaltando, o sea, es un diseño muy adaptado a lo que es el contexto del edificio,
teniendo en cuenta los pesos y aparte los horarios que tienes establecidos pues, para poder trabajar. Bueno, todos los factores externos al proyecto que también había que tener en cuenta. Y la verdad es que eso, como decía antes, fluyó también con el proyecto en sí. Y la verdad es que fue chulo. Yo viviendo en Ibiza y tú habiendo vivido también muchísimo tiempo en Ibiza, lo que representaba traer esa parte de la isla a Casa Decor. Se trabajan muchos materiales en Casa Decor, pero justamente ese tipo de piedra no es algo que esté muy, muy vista. Y poder adaptarla con nuestra identidad de You, ese estilo, esa creatividad, pues la verdad es que también aportó muchísimo para poder desarrollar el proyecto en sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que fue... Bueno, fue un éxito a la Sí, vista del premio, ¿no? sí. Que se recibió precisamente por el uso, ¿no? de las piedras. ¿Cómo lo viviste tú, Laura? Sí, pues al final es verdad que nosotros teníamos la misión clara, ¿no? De enseñar la piedra de Ibiza en ese espacio, de mostrar pues todas las virtudes que tiene, es un material que nos encanta de por sí. Y yo creo que al final lo que tratamos fue de ver un poco más allá de la piedra como elemento constructivo y empezar un poco lo que decía Antonio, a traer la esencia de Ibiza, de ese momento que siempre fue como nosotros, para nosotros importante del atardecer, un momento icónico. Entonces fue a través de ese material que queríamos, por supuesto, enseñar y decir que Suministros era una empresa súper potente en ese sentido, con cantera propia, con especialistas en tratamiento de la piedra, en exportación. Todo eso lo teníamos que mostrar, por supuesto, pero sí que quisimos también darle un sentido a esa piedra pues más evocador, ¿no? A un momento de la isla de Ibiza, llevada a Madrid, al centro de Madrid, ¿no? Al ajetreo de ese lugar, y a partir de ahí yo creo que empezó a surgir todo Sí. bastante de manera natural. Sí, es eso, ¿no? Al final el proyecto, que bueno, se gestó en muy poco espacio de tiempo, tenía voz propia, ¿no? Al final se pusieron ciertos ingredientes, ¿no? En la paleta, que al final cobraron vida propia y nos fueron dando, bueno, pues un guión excepcional, ¿no? Que de hecho algunas de las partes que se enfatizaban fueron cobrando vida propia y al final le dieron la vuelta al concepto, ¿no? Al Mm, concepto total del proyecto. sí. Ese fin de semana que profundizamos en el proyecto y empezamos con la parte inspiracional, que justo teníamos que presentarla y el resto de compañeros de Casa de Cor ya iban a empezar con la obra, nosotros teníamos que presentar el proyecto porque íbamos fuera de plazo. Em, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Pues bueno, nos pusimos ahí manos a la obra. Yo creo que intentamos focalizar muy bien desde el principio las intenciones y creo que quisimos también buscar un poquito más como desde el punto de vista de la experiencia del visitante. Entonces todo el rato al final fue un brainstorming de ideas y intentar seleccionar como las más interesantes y las que iban un poco por el camino, la idea inicial del concepto de eh, darle al visitante un momento calmado, un momento evocador, un momento donde la piedra de Ibiza fuese el protagonista. Entonces fue un poco pues conversación, Sí. lluvia de ideas y al final pues ser rápidos en localizar el foco Ujú. y ya ir directos a por Sí, Bueno, ello. una de las premisas era la sensación del cordón rojo, ¿no? Que además nos evoca al diseño de hoteles que hacemos. La sensación del cordón rojo es como el cordón que te ponen de espera, ¿no? Esa sensación de que tú entres a un espacio y te pares, porque eh, mm, para ver la magnificencia y totalidad de ese espacio, ¿no? Para que te envuelva.
que no sea un espacio excesivamente cargado y por eso se generó un lobby de un hotel que nos representa como diseño de hoteles. Mm. Fue ese primer punto de partida y a partir de ahí la explosión de toda la piedra en un uso poco habitual. Hubiera sido más habitual probablemente en pavimentos, pero se hizo ese recorrido en sus diferentes formatos en paredes y muros. Sí. ¿Cómo partió este primer punto de idea? Pues este primer punto de idea, después de la magnífica sorpresa que nos diste ese viernes, eh, pues partió de la piedra, de girar la piedra, o sea, que sea como la metamorfosis, ¿no? De esa piedra que nace en la montaña, le damos la forma, una forma diferente, que lo que es, como decías, lo habitual sería poner en el suelo, ¿no? O querer darle ese giro, que algo que no te esperas con la piedra pudiera ocurrir. En este caso, la idea era incluso hacer mobiliario de piedra, pero por el tema de los pesos no podíamos hacer esta idea, pero sí que mantuvimos el tema de la metamorfosis, que era el tema de las fases de la piedra bruta, que tenemos una pared curva con un formato interesante de de la misma piedra que directamente es la que está a la intemperie y darle ese refinamiento que cambia las texturas, cambia el color y en el conjunto fue o sea, muy sorprendente para el usuario que iba a visitarlo porque no se esperaba que esa misma piedra era la otra. Fue Eh, interesante experimentar con estas piedras. los Sí. diferentes usos, ¿no? De todas Sí, esas piedras y sobre todo, que luego profundizaremos más en este punto, la sostenibilidad real, ¿no? mm, El uso de materiales que existen y cómo usarlos sin generar, bueno, residuo, ¿no? Materiales que serían, que en otras ocasiones se considerarían de desecho, darles una vuelta para que estéticamente sean deseables. Vamos a profundizar en otra de las ideas principales del proyecto, que era la puesta de sol. La puesta de sol, puesto que nuestro origen como estudio viene de Ibiza, estaba muy vinculado al propio proyecto, ¿no? A la propia identidad de marca. Entonces, ¿cómo se fusionó la idea de puesta de sol con esa paleta que ya nos identifica un poco en Casa Decor em, como propia, ¿no? Independientemente de las modas? ¿Cómo fue esa parte inspiracional? Pues al final era rescatar ese momento especial, ¿no? Icónico de la isla. Entonces intentamos elegir una paleta de colores bastante contenida en esos colores del atardecer, porque al final queríamos resaltar lo importante que es la piedra, pero muy representativos. También al hilo de lo que comentabas antes, para hacer un poco contrapeso con ese material pesado que es la piedra y demás, empezamos a seleccionar pues textiles, elementos metálicos que un poco equilibraran el conjunto y también dirigidos pues a ese momento del atardecer, pues con los brillos que da el metal y la precisión, o algo más etéreo como son los textiles, los mm. tonos tierra que también hacían alusión a la isla. Entonces al final La fue iluminación la también, que iluminación. atenuaba con el tiempo, ¿no? Del sonido, del audio, que también formaba parte de la experiencia. Al final era una experiencia, un sitio que parecía como muy protector por la piedra, pero luego tenías como muchas vivencias a, a Ibiza, que era el plan. Sí, finalmente algunas de ellas no se pudieron llevar a término, ¿no? Aunque estaban planteadas en el proyecto, como fue el sonido y la locución de audio, o, o por ejemplo el diseño que nos hicieron de DJ Stone por parte de la agencia encubierta, Sí. em, o bueno, incluso el oráculo, ¿no? Que estaba allí por medio de un QR que ya le daba como el sentido total, ¿no? A la historia que estábamos Mm. contando sobre Ibiza, la piedra y todo lo que ocurría en este espacio y micromundo, ¿no? Que generamos El allí. toque místico Sí, de de la Ibiza. isla, ¿no?
Pero bueno, finalmente por cuestiones técnicas fue inviable, bueno, o no fue todo lo visible que nos hubiera gustado, ¿no? Alguna de esas partes. Pero bueno, estaba también contenido en toda la parte del proyecto, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Pues Luego sí que es verdad que mientras vas avanzando en el proyecto, vas viendo las empresas colaboradoras que participan en Casa de Cor y que, bueno, que apostaron por nosotros, ¿no? Entre ellos, bueno, pues diferentes colaboradores, algunos con los que no habíamos participado nunca y que nos mostraron elementos muy especiales que fueron integrados en el proyecto. ¿Cómo vivisteis alguno de estos? Pues la verdad que muy agradecidos por las propuestas, que fueron un montón, y por lo que se involucraron también en formar parte de este espacio. Así que, Fueron elementos muy especiales, ¿no? mm, En el caso de, por ejemplo, Aromas del Campo, que nos cedió todas las lámparas del espacio, con los que solemos colaborar habitualmente. Bueno, pues tenían varios modelos que eran como muy delicados y especiales que parecían hechos a propósito para el proyecto, ¿no? Y contar con ellos fue muy mm, especial. También descubrir, por ejemplo, cuando descubrimos iTex, ¿no, Laura? Sí, la verdad que ese día fue ese que fuimos como reunión de proveedores y seleccionamos, y en el caso de ITEX, que era como casi un experimento, porque era un textil eh, retroiluminado o propiamente iluminado con una tecnología bastante innovadora, que ellos mismos no sabían tampoco el gran alcance que podía tener ese producto, y en conjunto, en un trabajo bastante experimental, pudimos, yo creo que sacarle bastante partido, y la verdad que agradecer muchísimo toda la disposición de todos, la colaboración, hacerlo todo más fácil a pesar de pues, los tiempos y las dificultades. Y en especial Aitex fue como muy innovador todo lo que trabajamos con ellos. También con los artistas que nos cedieron partes de sus obras. Sí, en el caso de, bueno, en el caso de Ainhoa, ¿no? Que nos la diseñó expresamente para el Sí, proyecto, inspirados en todo nuestro concepto, ¿no? así es. O el caso de Pablo Manso, que nos lo propuso Casa de Cor, y la verdad es que era como el detalle final que bueno, que daba esa La pincelada guinda. de sutileza, ¿no? Y delicadeza que queríamos transmitir en el espacio. Por ejemplo, también participó Natucci, que en ese momento estábamos participando en todo el tema de The Unexpected. ¿Y cómo fue la elección del mobiliario? trabajar con Natucci fue la verdad que también bastante fácil, en el aspecto de que nosotros conocemos muy bien la marca, los modelos, tienen diseños increíbles y la voluntad también de la propia marca de ayudarnos, ¿no? Como estábamos diciendo, de los colaboradores, de no ponernos límites y es qué es lo que necesitáis, que aquí estamos. Y la verdad que el modelo creo que fue un modelo que encajaba perfectamente con las formas orgánicas y los tonos que íbamos buscando. También tuvimos la especial colaboración de Jun, que fue imprescindible para todo el tema de domótica, ¿no? Que teníamos con la iluminación del propio espacio, que bueno, que siempre son increíbles y, bueno, en la puesta en obra fue excepcional la colaboración con ellos y nos lo pusieron súper fácil como siempre. Bueno, y luego de la puesta a punto tenemos grandes anécdotas, ¿no? De cómo se fue ejecutando el proyecto, se ejecutó en tiempo récord. Tenemos que dar las gracias a mano, que sin ellos hubiera sido imposible realizarlo, porque tuvimos un tiempo de ejecución de 10 días para subir todos los materiales, más luego los días de preparación, de elección, ¿no? De materiales, que aquí creo que fue el kit de la cuestión, ¿no? En esos días que estábamos eligiendo las piedras, nos las numeraban, íbamos a suministros, nos planteaban allí, ¿no? Cada uno de los patrones, ¿no? Que queríamos hacer para que luego fueran numerados y puestos en la pared y fuera mucho más fácil. O bueno, para ver realmente si era ejecutable, ¿no? Esta nueva visión que estábamos teniendo de los materiales. ¿Cómo vivisteis esa parte, ¿no? De incertidumbre, ¿no? De, bueno, de eso que estábamos planteando, que era tan
intangible que se fuera convirtiendo en una realidad. La verdad es que fue muy emocionante porque era como el aterrizar todas esas ideas que habíamos estado hablando de una manera mucho mejor de lo esperado. Al final, como que todo lo que imaginábamos se hacía realidad y nos encantaba. Fue como muy emocionante, pues esa, en la propia paleta de colores, ver que eran los colores del atardecer que justo queríamos evocar. Esas diferencias cromáticas tan ricas y tantas texturas diferentes. La verdad es que la piedra para nosotros mismos fue un descubrimiento de todas realmente las posibilidades que se pueden tener y el poder experimentar directamente con ello fue muy Sí, emocionante, la verdad. Bueno, fue fundamental la colaboración de Suministros Ibiza en este punto, ¿no? De Sí, cómo una idea, ¿no? Un poco abstracta, ¿no? Sobre todo del uso de colores, de mezclas, cómo confiaron en nuestra visión e hicieron que fuera realidad, buscando, dándonos posibilidades de materiales que encajaran sí. a la perfección y a la primera, porque fue Mm, claro, el tiempo apremiaba, no había demasiado tiempo para buscar, ¿no? Y que tuvieran esa parte de contrapunto sostenible, ¿no? De canteras que normalmente no tienen demasiado éxito por el tipo de materiales tan peculiares, que se le diera la vuelta y se le diera visibilidad, ¿no? ¿Cómo fue la elección de esto? pues Antonio, ¿te acuerdas exactamente del momento sí, que estábamos eligiendo, sí. eligiendo Recuerdo los colores y materiales? esos primeros días de puesta en marcha, tanto en conceptualizar, en proyectar y en empezar a materializar, que fue bastante intenso, siempre que, o sea, con todo el trabajo con los proyectos que íbamos haciendo. O sea, que era como interesante y sobre todo los operarios de Piedras de Ibiza fue muy... o sea, nos ayudaron muchísimo. Tony fue una sí, dedicación, vamos, Sí, se lo total. poníamos difícil sí, y venga que se puede, venga que llegamos, sí. venga. No, pero él le metía Sí, muchísimo cariño. Y aparte lo veíamos allí y enseguida los formatos. A ver, reducir el espesor ahí en el suelo mirando los formatos, la colocación. La verdad que fue súper interesante. Bueno, y luego ya el colofón, que es cuando empezó a coger vida propia, Sí, fue el detalle, ¿no? El detalle en sí de Sunset Biscuit, de la del galleta. corte, ¿no? De la galleta, bueno, que era bastante reto, sobre todo porque había que mandarlo fuera, que no lo cortaran, ¿no? Era el detalle caprichoso, ¿no? Que tenía Claro. como el detalle del lujo que se le daba al proyecto. Y claro, en cuanto a tiempos, presupuesto y ejecución, era sumamente exigente. De hecho, hubo momentos en que se planteó hacer un formato más grande, y demás porque no llegábamos, ¿no? A tiempo y se convirtió en el elemento estrella. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cuántos pies se fotografiaron allí con el Sunset Biscuit? La Bueno, verdad y que hubo, fue hubo, muy mo- trending. hubo momentos, además, que durante la ejecución, que no todos tenían fe, ¿no? En la mezcla, ¿no? Era una mezcla muy poco común y Mm, arriesgada, ¿no? De colores, ¿no? Que al final se hizo los porcentajes, se hicieron esos porcentajes que queda clavado para que no sea algo demasiado kitsch, sí. sino que sea algo armónico. Em, y hubo grandes momentos, ¿no? En los que había dudas, ¿no? De, bueno, confiaban en nosotros ciegamente, pero era como, madre mía, ¿pero qué estamos haciendo con esto de estos colores, Ujú. ¿no? Que es tan poco habitual. Sí, Sí. es verdad. ¿Recuerdas, Laura, el momento en el que llegaron por fin las galletas al Sí, espacio? me acuerdo perfectamente cuando llegaron, no solo por la logística de tener una grúa a las 8 de la mañana ahí en plena calle Sagasta subiendo las piececitas, que desde lejos no se veían, pero ya cuando llegaron abrimos la caja y realmente ver ahí en el lugar esos colores, esa forma, pues la verdad que fue una emoción enorme y al final pues como que ya la intuición me decía que eso iba a funcionar muy bien, ¿no? Ya desde que lo ves por primera vez, ya dices, esto lo comentamos desde el principio antes de instalarlo, me acuerdo que entre nosotros decíamos,
qué bien, Bueno, dábamos hasta saltitos cuando llegaron y vimos Sí, la sí, primera muestra sí. allí, ¿no? Sí, En la verdad es físico, que que cambia bastante, ¿no? sí, con la luz. De las imágenes, ¿no? que Sí, recibíamos desde fábrica sí, a verlo allí in situ ya preparado, ¿no? sí. Y bueno, y la parte de la mezcla, ¿no? Exacta, que al final el porcentaje estaba paletizado de tal manera que daba igual cómo lo instalaran, que al final siempre quedaba Funcionaba. bien. Mm. Entonces, bueno, llegar a ese punto fue un ejercicio muy exigente en muy poco tiempo, con un resultado excepcional y bueno, que al final a la vista está que se convirtió en la estrella desde el primer momento del Mm, espacio. sí. Pese a que quisimos enfatizar otras partes, ¿no? Como DJ Stone y otros recursos que habíamos utilizado en el espacio, el suelo fue el verdadero protagonista de esta edición y bueno, y premiado, ¿no? Un éxito. ¿Qué más podíamos pedir, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo vivisteis el momento de los premios? De llegar allí y que finalmente nos dieran el premio al mejor diseño original por Sunset Discrete. La verdad es que inesperado totalmente, porque sí que es verdad que te llegaban, pues desde la propia organización de Casa de Cor, que les gustaba el suelo, los propios visitantes, que siempre tenías como feedback bueno, pero nunca pensamos que íbamos a ganar ningún premio. No me lo creía, ¿no? O sea, me quedé como súper sorprendido. Me acuerdo, Os mirabais, yo miraba para atrás, era como, vamos, vamos. claro. Y vosotros os Nosotros, mirabais unos a Ay, mira, otros. yo miraba a Laura y era como, pero somos nosotros, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y la verdad que fue muy guay, Bueno, fue un honor, ¿no? Fue un fue honor muy bien. recibir el premio. Sí, Bueno, teníamos unos compañeros excepcionales de altísimo nivel, pero bueno, recibir el premio de algo que le habíamos dedicado tanto tiempo, tanto mimo y que tenía tanta identidad nuestra, sí, pues fue algo maravilloso, ¿no? Recibirlo y bueno, súper agradecidos, ¿no? A Casa de Cor por la oportunidad. sí. Y tener ese premio en las manos, ¿te acuerdas que nos lo íbamos rotando? Era como, sí, fue, fue muy, fue muy fue muy celebrado. divertido también, o sea, al Sí, final, conclusión de todo esto, Bueno, escribir al resto del equipo, ¿no? Y contárselo, ¿no? sí, Que lo sí, habíamos recibido, sí, bueno, el calor, ¿no? De la empresa, ¿no? Por el reconocimiento, mm, fue maravilloso. La verdad es que fue una experiencia maravillosa en todos los sentidos, ¿no? mm, A nivel you y a nivel personal de cada uno de nosotros, ¿no? sí, la verdad es que pues sí. sí. Ya podemos hacer check en las cosas que había que hacer y la verdad es que fue muy, muy, muy guay. Me gustó Mm, mucho. Bueno, cada año desde You intentamos participar en proyectos o en espacios como Casa de Cor para ponerle el nombre a nuestro estudio, tanto como lo tienen los hoteles que diseñamos a nivel internacional, que son muy conocidos y hacemos hoteles de renombre a nivel internacional y tenemos que darle más visibilidad a nuestra marca, ¿no? Como, para que se reconozca como estudio de interiorismo especializado en hoteles, ya que de esto no hay tantos en el sector. Bueno, y habría que hacer especial hincapié en este proyecto, especialmente en el uso que se hizo de los materiales para una sostenibilidad real, ¿no? Es verdad que como interioristas muchas veces nos dicen que cuál es la sostenibilidad, ¿no? De los materiales y se argumenta de muchas maneras, pero muchos de estos argumentos se te quedan un poco vacíos, ¿no? Es más un tema de intento de marketing, ¿no? Del uso, ¿no? De la sostenibilidad como marketing. Y nosotros huimos especialmente de eso, porque al final, si eres sostenible, que sea algo real. Entonces, esto lo apoyaba muy bien porque lo que planteamos era que se utilizaran materiales que se desechan, ¿no? Desde partiendo de la piedra de Ibiza, que no es una cantera al uso, ¿no? Es las piedras que se desprenden em, intentando hacer áridos y entonces cómo eso se puede utilizar ya que eso ocurre de una manera muy especial, cómo se puede hacer en sus diferentes estadios
desde en bruto hasta pulido o apomazado, em, y cómo se puede utilizar mármoles o piedras que desechan en ciertas canteras porque buscan blancos, blancos muy limpios, ¿no? Entonces se utilizan, bueno, pues piedras, se quitan las primeras capas que son muy amarillas o que son más especiales o que tienen unas vetas muy marcadas, ¿no? Que para determinados diseños eso te condiciona. Y como aquí le dimos la vuelta y eso lo hicimos utilizable, y no solo utilizable, sino que al final fue la pieza estrella, ¿no? Del espacio y, bueno, que iba buscando la gente, ¿no? En la edición, porque precisamente nuestro espacio no era un espacio muy visible, porque estaba, bueno, pues al final de un recorrido y demás, y la gente iba buscándolo, ¿no? Para Mm. verlo, ¿no? Para... Justo me acuerdo cuando venía el visitante y nos preguntaba sobre ese suelo, ¿no? Que llamaba la atención. Se sorprendía porque a primera vista parecía una selección caprichosa de materiales, de mármoles, y realmente era lo que se desperdicia, las capas que se desperdician de la piedra combinada de una manera especial. Entonces, cuando al final le decías que esto se desecha, la gente decía, ¿cómo esto tan bonito, tan llamativo, tan estético, normalmente acaba en desecho? Entonces, al final creo que sorprendía todavía más esa doble visión de algo que parece especialmente escogido, que así lo era, pero sobre algo que se iba a desechar. Entonces creo que al final eso, el ver la sostenibilidad real, apoyó mucho a que ganásemos ese premio tan deseado, merecido, como se quiera decir. Bueno, y aparte fue resurgiendo un uso, ¿no? De hecho, con suministros empezamos a valorar, ¿no? Tras las múltiples preguntas e interés que fue generando, desde que querían utilizar para palacios, para hacer reformas de palacios y demás, em, cómo fue cobrando vida para generar, bueno, pues diseño de mobiliario, otros usos, uso exterior. O sea, fue generando una serie de variantes de ese diseño que diseñamos especialmente para suministros Ibiza, para nuevos usos y darle, bueno, contenido a esos materiales real, que normalmente no se suelen utilizar. Y este año tenemos la suerte de que participaremos nuevamente dentro de You. Participarán dos de nuestros compañeros también junto conmigo, nuevamente para Yago de Lafont, que estamos muy ilusionados y bueno, que tendremos noticias de ello en breve. Em, Ahora me gustaría, llegados a este punto del programa, em, haceros la pregunta de nuestro invitado anterior. A ver qué opináis. ¿La iluminación es algo que te preocupa o que te fijas o es algo que te incomoda y simplemente a lo mejor llegas a un sitio y piensas, no estoy de todo a gusto porque no sé qué falla y probablemente no sepas qué es la iluminación? Pues yo creo que la iluminación es un elemento fundamental y es verdad que nosotros trabajamos mucho ese aspecto. Sobre todo diría desde el punto de vista de crear una atmósfera confortable. Es lo más difícil, ¿no? Quizá. Y dependiendo del espacio, pues bueno, si es el lobby con ese sentido de llegada, pues que sorprenda, que algo equilibrado, depende del espacio en el que estemos, pero sí que creemos que es un elemento fundamental en crear una atmósfera acorde al lugar en el que está. Entonces, en función de eso, creo que si efectivamente una iluminación falla, es clave y, digamos, muy difícil de compensar con otros elementos, ¿no? Del espacio. Sí, aparte yo creo que es la experiencia completa, la iluminación. Sobre todo durante el día, pues no se percibe tanto la iluminación. Aún así enfatiza además bastante los elementos o cosas que quieres puntualizar. Pero durante la noche el espacio cambia por completo. Entonces, yo creo que es muy importante un buen estudio ilumínico para enfatizar y generar
ese 100% del diseño, hacer un diseño completo. Bueno, y aparte se ha convertido en una obsesión para nosotros como estudio, Mm, ¿no? Darle ese punto a cada uno de los proyectos, nos lo pida ya el cliente o no, ya es parte de nuestro propio ADN, ¿no? Que lo mm. tenemos súper interiorizado. Bueno, pues ahora tendréis que dejarme una pregunta cada uno, porque en este caso será más fácil. Dejarme una pregunta para nuestra próxima invitada del siguiente episodio. En un hotel, ¿qué le queréis preguntar a nuestra invitada o en un diseño? Yo primera. Sí, Pues me parece una pregunta un poco difícil de responder, pero la verdad es que yo creo que a lo mejor una inquietud compartida. Quizá hacia dónde va a tender estos espacios desde el punto de vista del diseño de interiorismo, no sé, de aquí a 10 años. ¿Qué va a ser, cuál va a ser la tendencia? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Hacia dónde van a dirigir nuestros objetivos? Ahora es verdad que estamos trabajando mucho en la experiencia de usuario. No sé si será así dentro de 10 años, si no, un poco es eso. Bueno, sí, estamos en la era, ¿no? De lo experiencial, no solo en el diseño, Ujú. sino en todo, en cualquier actividad, ¿no? Que se realiza. Hemos pasado de la obsesión por el lujo a la obsesión por la parte experiencial, ¿no? mm, que es la nueva 5 estrellas, ¿no? Se dirige a eso, Sí, a la totalmente. experiencia. Mm. Ya en sí es importante el contenido, pero luego la experiencia que evoca el espacio en sí. Bueno, es que ha cambiado la percepción, ¿no? Porque el usuario medio, el lujo lo contemplaba como algo aspiracional. Pero bueno, a nivel hotelero, hoy en día la mayor parte de la población de la parte del mundo en la que nos encontramos viaja. Y bueno, está influenciado, da igual la categoría hotelera o de alojamientos a los que se dirijan, el diseño está absolutamente en todos, Sí. desde la base hasta arriba. Entonces, esta parte aspiracional ha cambiado y se ha convertido en una parte experiencial. Ya no solo hay que darles la parte aspiracional, que ya está, Se da por hecho. se da por hecho y está en todos en la medida que se puede, sino hay que darle esa parte experiencial que haga que la diferencia, ¿no? Que permanezca en el recuerdo, ¿no? Y que por Y, eso y sea que te haga volver. experiencial para Sí. de cara a un futuro, ¿no? Y que es eso mismo que te dé ganas de volver a ese sitio o recomendarlo. Mm. Yo creo que es muy, muy importante y primordial servir la experiencia también. Que de cara a la pregunta, a nuestro próximo invitado, para ti, ¿cuál sería esa parte experiencial a preguntar? Añadiendo a su pregunta, ¿qué importancia tendría el arte en 10 años también? Fenomenal. Pues ahí le dejamos estas preguntas a nuestra siguiente invitada. Bueno, y hasta aquí este episodio tan enriquecedor y encantada de haber compartido con vosotros. Millones de gracias. Em, Seguirnos en nuestras redes y estar muy pendientes de nuestro próximo episodio y compartirlo con quien vosotros consideréis. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Has escuchado el último capítulo de Espacios que hablan, un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores con foco en hoteles y restauración. No te pierdas nuestros capítulos en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales.